Bueno, la idea de hoy, ya que tenemos una cita con personajes muy importantes dentro del mundo vinícola y de personas que llevan todo el día, toda la vida estudiando y que nos pueden aportar mucho, y de una experiencia en la sumillería de muchos años y tal, pues hablar de vinos naturales, o bueno, ese es el gran debate. El primer debate creo yo que es el nombre de cómo llamarles, si vinos naturales, vinos libres, vinos radicales, que en algunos sitios lo dicen, etcétera, ¿no? Porque se le escucha decir un montón de cosas, artesanos, todo. Que eso también me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes para saber cómo lo gestionamos esto. Desde Vinófilos también me gustaría dejar claro de que nosotros defendemos el vino bueno, el vino que represente una filosofía y un estilo. No estamos ni radicalizados, ni nada, sino al final nos gustan pues los vinos convencionales que sean buenos y los vinos pues libres que también sean buenos. Entonces, para que estamos ahí en un punto intermedio, independientemente de lo que cada uno después beba en el día a día. Y bueno, presentamos a Ramón Jané, que es el enólogo de la bodega Mascandí, con 3 personas más, eres socio, si no me equivoco. Vale. Bueno, ¿cómo te presento? Yo, por lo que he leído de ti, eres una persona bastante viajada y creo que has bebido mucho, muchísimo, en todas partes del mundo porque te has llevado el primer premio de Vila Viniteca. Yo creo que no. Y yo creo que has bebido vinos convencionales y vinos naturales para poder conseguir eso, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Hemos catado de todo. Y pienso que no hay que centrarse solo en un estilo de vino, sino hay que estar abierto a todo, a lo que te gusta y también a lo que no te gusta para aprender. Claro, ¿y cómo y cuándo empiezas a elaborar vinos naturales? Oye, lo de la gallina me ha gustado, bueno, lo del gallo, amaneciendo. Sí, por aquí tenemos algunas gallinas ya con gallo. Bueno, pues... empezamos, bueno, nuestro distribuidor en Barcelona es un pionero en vinos naturales, que es QB3000, y quizá fue él quien empezó un poco a introducirnos, y nosotros que somos muy inquietos, pues enseguida nos pusimos en este tema, ¿no? Fuimos también pues viajes a Francia, a la DIF, y volvimos un poco revolucionados. Allí nos cambió un poco la visión que teníamos del vino. Hay un poco un antes y un después de este viaje. Bueno, la persona que está a tu derecha es Pablo Alonso. Tu presentación, la verdad que es bastante extensa porque eres científico titular en antropología del Consejo Superior de Investigaciones. Tengo que leerlo porque es que es imposible quedarme con todo, ¿no? Doctor da igual, se puede abreviar. Bueno, abrevio, tienes estudios bastante importantes a la espalda, ¿no? Que eres una persona bastante con mucho recorrido, has realizado más de 60 artículos científicos y 6 películas documentales, y ahora mismo ya has investigado sobre vinos de terroir y vinos naturales. Actualmente estás investigando la relación entre calidad, patrimonio, ¿no? y valor en lo que es en el sector vitivinícola de Canarias. ¿Qué te hace plantearte investigar sobre los vinos naturales? ¿En qué momento empiezas tú a defender ese estilo de vino? Bueno, todo esto viene un poco de ser antropólogo, ¿no? Nos dedicamos a estudiar la tradición y las culturas diferentes a la nuestra, ¿no? No solo trabajamos con indios ni con otras culturas muy lejanas, sino también con la propia gente con la que vivimos. Y a través de un conocimiento, bueno, bastante profundo de cómo se hace vino por parte del campesinado, de los paisanos o como lo quieras llamar, especialmente en el noroeste español, pero bueno, ya luego un poco por todo el mundo, casi hasta Colombia, digamos, pues vas viendo que en realidad el vino siempre fue lo que dice la ley española todavía que es vino, ¿no? Mosto de uva fermentado. Y que no hay que darle tantos apelativos, ni que tampoco es tan difícil, ¿no? Si en cada región había un modo tradicional de hacer vino y no se añadía prácticamente nada, ¿no? Quizás algo de alcohol, otra gente le ponía una mecha de azufre a la barrica. Entonces, bueno, la gente lo que hacía era beber vino y hacía vino, no usaba tantos apelativos como tenemos que usar ahora
Y desde ahí, pues bueno, ya entroncando un poco más con toda la investigación que realizo con Eva Parga, mi compañera, en el CSIC, pues vamos viendo que existe todo este movimiento de vinos naturales, pero que ya es un movimiento, que es gente que ya no viene necesariamente de una tradición, sino que reinterpreta esa tradición, ¿no? O se quiere vincular a otra tradición. Y así, pues, por ejemplo, hay gente que puede empezar a elaborar en ánforas como en Georgia, olvidando la tradición de su tierra y hacer un vino natural, o hay gente que puede hacer vino natural y no saber ni siquiera que hace vino natural, ¿no? Como le pasa a muchas personas desde Canarias hasta Galicia o León, ¿no? Casos que yo conozca, o Portugal. Entonces, bueno, esa tensión, esa dinámica es un poco la que nos interesa investigar y ahora pues todo un poco también el tema legislativo e intentar, bueno, entrar un poco guerra con el tema, sobre todo, del etiquetado de ingredientes en el vino, ¿no? Porque si la ley dice que es un alimento y que tiene necesariamente que ser mosto de uva fermentada, ¿por qué no etiquetamos todo lo otro que lleva que no es mosto de uva fermentada, ¿no? Todo eso es un tema largo que no me voy a meter ahora, pero bueno. Bueno, nunca se sabe hasta dónde llega esto. Bueno, y Mario, que es el propietario de Enoteca del Zarcillo y de Vinófilo, que lo tenemos en la parte alta, toda su vida dedicando al mundo del vino, desde muy pequeño, con muchas medallas colgadas en tus espaldas, ¿no? A nivel nacional, muy importante. Y bueno, tú has visto también una trayectoria desde unos inicios, donde yo creo que no se hablaba de este estilo de vino. Sí es verdad que a lo mejor había una tradición o algo, pero yo no sé en qué momento tú con tu trayectoria empezás a escuchar hablar de estos vinos. Bueno, buenos días a todos primero. Muchas gracias por participar en este debate, en este pequeño encuentro. Y nada, la verdad que es un placer compartir este espacio con ustedes ahora mismo. Yo es que siempre pienso, y ahora Pablo que está en Tenerife, ¿no? O Ramón que está en Cataluña, que a mí esto siempre me recuerda a los vinos que se bebían antes, pero no antes, sino antes, hasta antes de ayer. Es decir, que hasta muchos vinos que encontrábamos a menudo en el mercado y que no estaban del todo tal, o eran diferentes, no eran tan perfectos. Yo creo que esto estuvo ahí, es decir, de hecho, cuando muchas veces pruebas de vinos de estos, realmente son los vinos que recordamos hace mucho tiempo de haberlos probado, ¿no? Lo que pasa es que después se ha ido todo hacia un lado bastante técnico, donde perdimos esa idea, y ahora hemos vuelto, ¿no? Y en esos dos caminos yo creo que estamos, ¿no? En el lado hacia el que hemos llegado, que seguramente que se podrá ir mucho más allá todavía, y el lado del que veníamos. Entonces, realmente es como una vuelta atrás, pero una vuelta atrás que a mí me parece bastante cercana. No me parece de ninguna manera muy antropológica, como dice Pablo. Me parece una cosa que hasta los que llevamos tiempo en el mundo del vino, y seguramente que Ramón será de los que lleve en este caso, eran vinos que se encontraban tradicionales en todos lados y que es lo que volvemos a buscar ahora. Y yo siempre al final lo que le digo a la gente es lo mismo, es decir, esto es gente haciendo vino como se hacía antes de ayer con los conocimientos de hoy, con lo cual es una evolución magnífica. Es decir, es una persona que ha formado, se ha viajado, ha estudiado y ha catado muchos vinos, elaborando vinos como los hacían hace una generación y media, con lo cual es una fórmula fantástica. Efectivamente, porque necesitamos tener una persona que tenga mucha experiencia para poder elaborar estos vinos, ¿no? Me imagino, porque es que, claro, hay mucha gente que empieza, voy a hacer vinos naturales, empiezan a hacerlo y al final es que no tienen ni idea, no han visto una viña en su vida, sino que de repente empieza, tienen un algo y lo hacen de manera, pues, como esto no necesita nada, pues debe ser que será así, y no es así, necesitas una experiencia, ¿no? Sí, yo un inciso sobre una cosa, porque me parece un tema interesante en esto, que a veces cuando oigo hablar de esta idea, siempre le digo a la gente que es como cuando salió la Nouvelle Cuisine, ¿no? Cuando la gente hablaba de la cocina, ¿no? Y salieron los 4 cracks franceses y españoles a elaborar cocina más moderna, ¿no? Y todo el mundo siguió esta estela y la imitó, ¿no? Y entonces ibas a comer a los restaurantes y te encontrabas con cosas que tú decías, Dios mío, la gente decía, eso es una porquería, porque al final esa cocina, no sé qué, son platos pequeños, le falta sabor y no sé qué. Pues en el mundo del vino natural me parece que hasta este momento ahora, un poco, es verdad que si vas a la DIF te encuentras con otras cosas, pero hasta este momento mucha gente tiene esa sensación, ¿no? De que unos cuantos han copiado la idea de otros, pero de alguna manera no han sabido transmitir y la gente se ha quedado como en un
fui, pero me quedé. Prefiero el plato de calamares con papa frita que la deconstrucción del calamar con la papa poché, porque entre un camino y el otro hay que saber hacerlo, ¿no? Creo que todo el mundo tiene esa mano, ¿no? Esa manera, ¿no? Ese conocimiento. No sé, Ramón, ¿cómo lo ves? Pues sí, no, la verdad es que también es verdad que muchos elaboradores se han montado al mundo de los vinos naturales, quizás porque lo ven más fácil y cuando hay un defecto, pues dicen es que es natural. ¿Y realmente Pienso crees que hacer vinos naturales es un plus? Hay que tener mucho más cuidado, sobre todo en la viña, ser muy limpio en bodega y muchos años de experiencia. Creo que es mucho más difícil hacer un buen vino natural que un vino convencional, porque no tienes sulfitos, no tienes muchas otras cosas para quizá arreglar algunas mencanzas. Por eso también hago una crítica, ¿no? Que no todo se vale, que hay que tener un respeto por quien te compra las botellas y que detrás de una botella tiene que haber, hay que ser riguroso y hacer las cosas bien. No vale la excusa de que un vino es natural. Un vino tiene que ser bueno y tiene que agradar. Ya sabemos que a todo el mundo no le gusta lo mismo, pero bueno, hay que ser serio. A nivel analítico, Pablo, hay digamos, unos criterios que cogiendo una botella de vino tú la analizas y podrías clasificarla en un lado o en el otro. Sería posible, pero sería extremadamente caro. Entonces, bueno, lo que se hace simplemente es basarse por el momento en la confianza del productor, ¿no? Lo que pasa con los vinos naturales, a mí siempre me gusta explicarlo como una asimetría de información, ¿no? Esto quiere decir que el productor sabe lo que hace, pero el consumidor no sabe lo que compra. Y no hay forma de saberlo porque el etiquetado, que es el único canal que tienen los consumidores en un supermercado o en una tienda de vinos, aparte de la persona que le puede dar esa confianza, no lo permite. No puedes poner vino natural, no puedes poner los ingredientes de vino, quiero decir, está prohibido. Entonces hay muchísimas dificultades con esto. Luego hay que tener en cuenta los vinos naturales, como dice Ramón, son los más intervenidos. Hay que estar encima de ellos todo el día, ¿no? Cualquiera que haga vino natural bien lo sabe. Es mucho más complicado, hay que estar ahí todos los días para cualquier cosa que pase, controlarla, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísima confusión. Luego, claro, también se confunde bastante el tema artesanal, el tema tradicional. Es decir, ya un vino tradicional no tiene por qué ser natural, un vino artesanal no tiene por qué ser natural, un vino de terroir no tiene por qué ser natural. Entonces, claro, las definiciones de vino natural no existen a nivel global ni a nivel nacional. Solo en Francia se acaba de regular ahora mismo lo que es vino natural, hace un mes, lo cual es bastante interesante, ¿no? Y ya permite como dar pasos adelante dentro de diferenciarse los propios productores de vino natural, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que hay tantos vinos naturales de tanta calidad, ya no son vinos con defectos, ¿no? Hay gente que incluso va buscando vinos con defectos o distribuidores que buscan vinos con defectos, turbidez, etcétera, etcétera, pero también los hay que hacen con muchísima calidad, entonces ya se segmenta entre estos son más artesanales, estos tal, y la base del vino natural tiene que ser agricultura orgánica o biodinámica, desde mi punto de vista, y también el sello francés que ha salido es eso. Y luego, pues no usar ninguno de los 60 productos que la legislación europea permite utilizar en bodega, más todos los que permite utilizar en viñedo, por supuesto. Entonces, claro, resulta muy complicado. Por ejemplo, en Francia sí que se permiten sulfitos, pero hay dos etiquetas, ¿vale? Una etiqueta que es vino método natural, ya que natural está prohibido, y eso quiere decir que es certificado en orgánico y que el 3% de los vinos que están bajo este método hacen un análisis anual de pesticidas. Es decir, para los productores no es una carga mayor, porque simplemente es seguir con el certificado orgánico, solo que tienen que hacer su cuaderno normal de bodega, y eso es lo que se inspecciona, más después una analítica que se encarga el Estado del 3% de los vinos. Entonces, nosotros ahora mismo estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, en el que vamos a comparar niveles de sulfitos, niveles de residuos de pesticidas, de metales pesados. Obviamente todo eso sale. Los ingredientes también se pueden detectar. Por ejemplo, si tú añades azúcar, si añades ácidos tartálicos, si añades glicerinas. Claro, no nos merece la pena gastarnos, yo qué sé, 1.000 euros, 1.500 euros en un análisis individual de cada vino, ¿no? Más nos vale
hacer una trazabilidad general y yo fiarme de Ramón y catarme sus vinos y, bueno, alguien que haya catado ya bastantes vinos naturales va sabiendo perfectamente lo que está añadido o no, ¿no? Lo nota. Claro. Claro, Una vez que empiezas a beber vinos naturales, es algo que dice muchísima gente, te cuesta dar un paso atrás. Obviamente yo también bebo vinos naturales y no naturales y catas de todo, ¿no? Pero sí que hay vinos que yo ya no puedo beber. Y como a mí le pasa a muchísima gente. No es que seamos radicales ni frikis, es que es algo biológico, es algo fisiológico, ¿no? Totalmente. Pero perdona, Pablo, por esto que comentabas ahora de que la legislación no permite contraetiquetar determinados, ¿no?, ingredientes. Sin embargo, por ejemplo, ahora que hablaba Ramón de la DIF o Le Penitence o esta feria, ahí sí te encuentras mucho productor que te dice, oye, sulfuroso menos de no sé qué. Sí te dicen, si ellos tienen en sus contraetiquetas aquí pequeñas informaciones, ¿no? Porque en Francia sí está permitido ¿o qué? No, no, no. La información respecto al sulfuroso sí que es permitida y todo lo que sea alergénico. Por ejemplo, gluten, caseína, huevo. Cuando lleva contenidos que pueden causar alergias alimentarias, ahí sí que se puede etiquetar. Pero tú no puedes decir vino hecho con uva 100% tempranillo. Es muy fácil verlo para cualquiera que lo quiera ver, cogiendo un vino sin alcohol, ¿vale? Como el vino sin alcohol va por la legislación alimentaria, están obligados a etiquetar los ingredientes. Entonces ahí te haces una imagen de cómo sería un vino etiquetado con ingredientes, ¿no? Pues, por ejemplo, 90% tempranillo, 10% agua o 3% azúcar y todos los E300, etcétera, etcétera, ¿no? 320, 28, ¿no? Todos los... Claro, se hace bastante raro. Lo que vemos de manera habitual también en los supermercados. Porque también si hacemos un paquete de papa, una mermelada o algo, estamos hablando más de lo mismo. Entonces, como filosofía, perdona, de vinos naturales, ¿no? El otro día hablando con alguien me decía, bueno, pues entonces la gente del vino natural tampoco come fuet, ¿no? Porque el fuet tiene unos parámetros súper altos de lo que es un sulfito. Digo, pues no lo sé, habrá que preguntárselos a ellos. Bueno, eso suele ser una respuesta bastante escapista, ¿no? Es que vino natural, pero luego bebe zumo Don Simón. Bueno, vale, pero es que estamos hablando de vino, ¿vale? La única comparación que aplica un poco es el queso. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Tú comprarías lo mismo, pagarías lo mismo por un queso de leche cruda con cuajo de cabrito, 2 ingredientes, como un queso palmero, que un queso con 18 ingredientes, leche pasteurizada, suero, cloruro potásico? Es decir, ¿pagarías lo mismo? Si tuviéramos los ingredientes delante, ¿qué pasaría? Yo, de hecho, estoy en contra de los certificados. Pero cuando no te permiten etiquetar los ingredientes, el único modo de que el consumidor, e incluso muchos distribuidores, sepan lo que están vendiendo y el consumidor lo que está consumiendo, es un etiquetado en base a certificados, ¿no? Y ahí es donde entramos en todo el debate de si certificar o no, porque es una filosofía. Mucha gente está en contra de etiquetar porque considera que es una filosofía, que el etiquetado lo impediría, ¿no? Una filosofía de artesanado y tal, y que las industrias coparían ese nicho de vino natural, como ya hacen muchos vinos de Mercadona que ponen sin sulfitos añadidos, ¿no? No sé si lo conocéis, no lo vamos a mencionar, y la gente piensa que es un vino natural, ¿no? A 3 euros, y no es un vino natural, es un vino que lleva todas las intervenciones físicas y químicas que te puedas imaginar, por lo que no tiene sulfitos, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos al problema de hablar solo de los sulfitos. Claro. Mira, y donde lo que antes estaban hablando, ¿no? Mario le preguntaba a Ramón si vendía mucho en Asia, pero bueno, imagino que era por otros temas. Pero sí que tengo curiosidad de, como país, ¿dónde está todo este movimiento más, ¿no? más visual? ¿No? Si París, Suiza, no sé, París, Francia, perdón. ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Tanto, ¿tú qué crees, Ramón? Pienso que en Francia, pues como siempre, en vinos nos llevan unos cuantos años de ventaja y después, pues bueno, vas viendo que pues en Nueva York también hay un movimiento importante, en San Francisco, en Japón, bueno, vas viendo que en ciudades sobre todo más modernas, que están más a lo que sale nuevo, pues despuntan, ¿no? Después pues hay otras zonas pues que aún están con los vinos más clásicos y bueno,
poco a poco se va introduciendo cada vez más, ¿no? Vas encontrando más sitios, más vinos naturales. ¿Cuál es tu principal mercado? Bueno, el principal mercado pues es el nacional, lógicamente, y estamos más o menos un 50% exportación, 50% mercado interior. Y bueno, pues Francia, Estados Unidos, Japón, Bélgica, Dinamarca son países que nos lo están comprando bastante. En el caso de la exportación, ¿no? Volvemos otra vez a la misma idea, Pablo. Si al final alguien quiere centrarse en esta idea, por ejemplo, tú hablabas antes, Ramón, de Cubé, ¿no? Y que lo que trabajas con ellos, ¿no? Y que fue un poco los que de alguna manera te metieron ese gusanillo, ¿no? Y junto con otra idea, ¿no? Digamos, como un importador en un país que quiera trabajar con esto, se llama, yo que sé, Skurnik, por poner un ejemplo, ¿no? Se garantiza de esta idea. ¿Simplemente una cuestión de confianza? ¿Es una cuestión de cercanía? ¿O hay que demostrar algo? Bueno, yo puedo hablar un poco de experiencias en otros ámbitos. Por ejemplo, Japón y Canadá exigen desde hace ya años una analítica de metales pesados que vaya con el vino, los importadores y el Estado, ¿no? Pues hay cosas parecidas con residuos de pesticidas que el Estado belga, por ejemplo, hace análisis de residuos de pesticidas en vinos y los saca del mercado. La propia OCU hace una guía en la que también hace análisis de sulfitos y demás y la saca anualmente. Y te llevas bastantes sorpresas con los vinos convencionales, ¿no? Y luego, pues, hay importadores como en Estados Unidos, Dry Farm, no sé si lo conocéis, Dry Farm Wines, que, bueno, buscan y certifican que son vinos naturales con análisis de laboratorio. Y ellos tienen que tener menos de 2 gramos de azúcar, menos de tanto sulfuroso, nada de residuos de pesticidas, etcétera, ¿no? Y el debate más interesante creo que lo tienen en Italia. En Francia es más un debate filosófico sobre lo que quiere decir naturaleza, terroir y un vino natural y demás. Pero en Italia hay 3 asociaciones súper potentes. Son Vinatur, VAN, Viñaioli Artesanali, y otra que ahora no me acuerdo el nombre, Viniveri. Y cada una de ellas pues tiene sus debates, ¿no? De lo que es un vino natural y por ejemplo, Vinatur expulsa automáticamente a todos los viticultores que les den residuos de pesticidas, los vinos. Viñaioli Artigianali, VAN, quiere certificar que son artesanos, que no utilizan procedimientos mecánicos. Entonces, digamos que cada uno, dentro de lo que es un vino natural, va por un camino, ¿no? Mientras tanto, en España, quitando Cataluña, ¿no? Que ya, bueno, hay una cantidad de productores que da envidia en cualquier otra parte de la geografía del Estado, estamos en ciernes completamente. Parece, es un loco si haces vino, ¿no? Incluso yo que lo hago para casa, ¿no? La gente te mira como, bueno, pero ya que es para casa, asegúrate de que te va a salir bien. Digo, joder, ya que es para casa, quiero que sea sano y que esté bueno. ¿Qué hay sobre alguna vez que algún productor he oído hablar sobre, oye, vale, sí, esto es bien porque no tiene sulfitos o porque sus dosis de sulfitos son menores y las dosis de pesticidas y residuos son menores, pero ojo que la fermentación desvía y produce otros componentes que también son tóxicos si tú no los controlas y son dañinos también para el organismo, como la cadaverina o algunos de ellos, ¿no? Entonces, y la ocratoxina. ¿Qué pasa con esto? Pues aquí los estudios, justo leía un artículo sobre Croacia y otro de Portugal esta semana sobre ocratoxina y cadaverina. Y bueno, los vinos convencionales y ecológicos no analizaban orgánicos porque creo que de momento en Croacia y en Portugal no hay suficientes vinos naturales para hacer una comparativa, pero salían que los vinos convencionales tenían o igual o más ocratoxina A que los vinos ecológicos. Por lo tanto, no parece que haya una relación clara, ¿no? Lo que sí que en Italia se están haciendo estudios, que es lo que ya se debería hacer, ¿no? Sobre la cantidad de antioxidantes, polifenoles y tal, propiedades positivas del vino natural frente al vino no natural, tanto como las propiedades negativas, ¿no? Lo que salió más loco este año fue el que ganó MasterChef, que es un profesor de una universidad del norte de Italia, creo que era de Milán, pero no me acuerdo ahora mismo, que demostró cómo el mismo vino, con los mismos grados, la misma uva, de la misma añada, vinificado de forma igual, el vino natural provocaba una concentración en sangre mucho menor a las 3 horas que el vino artificial, el vino convencional, ¿no? Con lo cual,
2 copas de vino natural podrías coger el coche y con 2 copas de vino convencional no, ¿no? Es todo un tema bastante controvertido, pero bueno, las analíticas están ahí y no puedes demostrar lo contrario, ¿no? Y una de las cosas que dice la gente cuando se pasa al vino natural o bebe un vino natural es, joder, pues no me coloco tanto o no tuve tanta resaca, ¿no? Algo es. Eso es ¿Tú crees que esto es así, Ramón, o eso es una leyenda urbana? La verdad es que no lo sé. No he hecho la comprobación si te da más resaca uno que otro. Pero pienso que el argumento principal tampoco tiene que ser el de la salud, bueno, que es un producto ecológico más, pero pienso que esto, el vino natural, para mí tiene una importancia que es volver a las raíces, es dar la oportunidad a pequeños elaboradores. Nosotros empezamos a elaborar en el 2006 y era una época muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando ibas a vender, pues te decían, ya, pero es que ha venido de esta bodega que hacen tantos millones de botellas, como si fuera una cosa de bodega más seria, más superior, ¿no? Tiene una tecnología mucho más avanzada que una pequeña bodega y entonces las pequeñas bodegas estaban un poco despreciadas, ¿no? Esto ahora se ha dado la vuelta. Ahora hay una oportunidad para la gente joven que vuelve al campo y con poca tecnología, pero haciendo las cosas bien, con buena uva, puedes llegar muy lejos. Esto, cuando empecé yo en el 2006, tampoco hace mucho, era casi imposible. Y pienso que esto es un valor que se está haciendo pues a los pequeños y a volver a menos, o sea, vinos menos industriales y más auténticos. Sobre este tema, perdona que te interrumpa, es importante también todos los estudios que se han hecho sobre la parte del consumo, ¿no? Y aquí, claro, aparte de, bueno, valorar todo esto de la vuelta a la tierra y demás, también es muy importante que el que vuelva a la tierra pueda vender el vino, ¿no? En el caso de colegas míos en León, que lo han intentado, no lo consiguen, porque no consiguen distribuir, no consiguen vender. Es más fácil en Cataluña, que es una sociedad mucho más culta, formada y demás, con una PIB per cápita bastante más elevado y con una tradición cultural, en este sentido, sobre todo del vino, mucho más cercana a Francia que en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, para ello, el consumidor necesita diferenciación a través de SEA, certificado e ingredientes, ¿no? Todos los estudios que se han hecho en España y sobre todo en Italia, que es donde se han hecho a mansalva, demuestran que los consumidores están dispuestos a pagar muchísimo más por un vino natural. O no le llames así, vino, sin aditivos. Y ellos, gran parte de ellos, piensan que el vino es uva fermentada, ¿no? Cuando no lo saben, dicen, ah, no, pero yo si lleva más cosas pagaría menos. Entonces, claro, volvemos un poco a lo del fuet. Vale, el tipo que compró el fuet y el vino eligió el fuet de forma informada, pero no eligió el vino de forma informada. En el vino no pudo elegir lo que estaba consumiendo, en el fuet sí. Entonces, para un producto pequeño que se quiera diferenciar en el mercado, imagínate, provincia de Salamanca, que hay un productor o dos de vino natural, o Zamora. Si ellos consiguiesen colocar su producto, y ahora que vamos en plenas crisis alimentarias, ¿no? A producto de kilómetro cero, de cercanía, ¿cómo convences a un señor de Zamora de que beba vino natural? Viendo tu vino que es una marca más dentro de 100.000 marcas. Es muy complicado. Si no tienes una forma de diferenciarlo, es imposible además valorar ese producto para que alguien que hace ecología en agricultura, que es mucho más caro, pueda cubrir costes, ¿no? Entonces, sí, la filosofía es muy bella y tal, pero desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Yo pienso en mi abuelo que compra a Don Simón porque le regalan un queso. Por eso te pusiste a estudiar esto, ¿no? Por eso te pusiste a estudiar esto. Sí, para solucionar el problema de mi abuelo. De todas maneras, Pablo, evidentemente lo que dices es real, pero si piensas en lo que estaba diciendo Ramón, que desde el 2006 era imposible y en el 2020 lo estamos masticando, es decir, que realmente es un cambio que es lento, pero que se está produciendo. Es decir, que no estas cosas dicen, bueno, de aquí a que cambie, ¿no? Es decir, es como el avance tecnológico que estamos sufriendo ¿no? en estos días. Es decir, que al final hay mucha tecnología y muchas cosas que estamos usando de una manera cada vez más ágil y cada vez más rápido, ¿no? Evidentemente. Y la realidad, yo siempre recuerdo de un productor con el que nosotros trabajamos, que seguro que conocen, porque quien no le conoce, que es Ismael Gonzalo, ¿no? Que cuando fuimos a verle a Nieva, nos montó en la furgoneta y nos dijo, bueno, que sepáis que habéis cruzado el lado oscuro, ya no hay vuelta atrás.
Y nosotros le miramos y decimos, venga, Ismael, tenemos ahí nosotros que hemos bebido más vino. Y te vas dando cuenta que es verdad que una vez que entras, es difícil volver para atrás, es lo que dices tú. Es complicado, ¿no? Entonces lo que sí que estamos notando es que cada vez más gente cruza el umbral y no vuelve, ¿no? Esto podríamos hacerlo con un símil que se habla mucho de otra cosa, pero bueno, vamos a centrarnos en el vino, que es lo que nos importa, que quien lo prueba no vuelve para atrás. Bueno, de hecho, hasta las notas de cata difieren muchísimo, ¿no? La gente no se atreve en las catas de vino natural. Pero ¿sabes qué pasa? Que creo yo en las notas de cata, que el vino natural, bueno, que ahora hablamos de cómo nos gusta llamarlos a todos, y me gustan vinos libres, porque al final son libres de un montón de temas inorgánicos. El tema de las catas al final no son vinos para catar, son vinos simplemente para beber, para disfrutar, porque al final lo que te fijas en este estilo de vino es en otra línea, ¿no? Es un poco buscas la uva en sí, un poco, ¿no? El estilo también del elaborador, pero para catar es que yo no lo veo para catar, lo veo para beber, igual que para maridaje. Es que es el mejor vino para maridar, porque tampoco me gusta utilizar la palabra maridar, pero como armonía yo creo que va con todo. Hay algunos que tengan un poco más de volátil, otros de menos y tal, pero es que yo creo que son vinos que te puedes tomar una carne, un pescado, unas alcachofas salteadas con un poco de fino de manzanilla. Bueno, al final es un estilo que no es demasiado invasivo, que no es demasiado potente, y que esa ligereza y esa frescura, pues, y ese nervio que tiene, da para todo. Entonces, yo para catar es que es súper complicado, súper difícil catar. Yo aquí quería comentar solo que son vinos que recuperan al consumidor ese que bebía bastante y que bebía con las comidas, que no bebía una copa en el bar, o sí también, pero que sobre todo lo bebe mientras come. Yo digo lo come porque yo lo veo como alimento, yo bebo con la comida. Entonces, creo que eso es muy importante. Las notas de cata también se abandonan bastante. De hecho, mucha gente suele decir, el vino me sabe a sidra, porque la sidra, como lleva bastante menos química, ¿no? Sobre todo las sidras naturales, pero nadie se atreve a decir, me huele a uva, me sabe a uva, que cuando catamos un vino es lo que deberíamos decir, ¿no? Y además hay muchísimos estudios que demuestran cómo la cerveza ha tomado el lugar del vino. O sea, hace 100 años no se consumía cerveza en España. Pero es que la cerveza también tiene un montón de aditivos y un montón de... Sí, pero muchísimo menos si se etiquetan. Y además, la cerveza ha conseguido convertirse en la bebida de la convivialidad. De vamos a tomarnos una birra, vamos a estar juntos, vamos a no preocuparnos de lo que estamos bebiendo, sino que la cerveza sea el medio, ¿no? Y yo creo que el vino natural, al quitar un poco todo ese postureo, recupera esa capacidad de que el vino recupere consumo, ¿no? En el sentido de que la gente tiene miedo de beber un vino, ¿no? Y cuando les dices, no, tranquilo, que es que puedes beberte un vino conmigo, no hace falta tener postureo, no hace falta hacer así con la copa, ni oler, ni decir cosas raras, ¿no? Puedes beber vino, ábrete este vino en casa con unos colegas que no les guste el vino y se lo van a beber. Eso te iba a decir que para cerveza con mis amigas he conseguido que me digan, vamos a tomar un tinsec, ¿sabes? Porque al final es fácil, ellas se lo pasan bien y bueno, las que no les gustan mucho la cerveza, esto sí que les gusta. No, al final vinos pues para beber. No, Ramón, al final tú haces vinos para beber, no haces nada complicado. Por cierto, ya sé por qué ganaste el Vila, ¿eh? Eres capaz de teletransportarte en un segundo en cualquier punto de... Se ha terminado la batería, tienes que ir corriendo a enchufar la batería. Pero lo has hecho muy bien, ¿eh? Bueno, pues estamos probando el Tinsec, que un poco con lo de que decía también Pablo, que tiene toda la razón, la cerveza es como más beber, sin complicarse. Yo creo que al final esto también está pensado para ello, ¿no? Sí, la verdad que con esta idea que comentaba Pablo del tema de la sidra, ¿no? O de esos vinos que recuerdan a sidra, ¿no? Porque ese aroma, ¿no? Esa seña de identidad no aparece tanto en el vino ancestral, ¿o es una percepción mía? Pienso que el ancestral quizás es lo más fácil para hacer un vino perfecto, porque se embotella antes de que termine la fermentación. Mientras fermenta, el mosto va haciendo CO2, que esto protege al vino. O sea, en ningún caso el vino está desprotegido. Entonces,
quizás el método ancestral es que no hace falta poner sulfuroso, no hace falta, ¿no? Porque ya de por sí ya está protegido. Por eso pienso que la mayoría de vinos ancestrales, de espumosos ancestrales, pues son más perfectos, no tienen estos aromas de sidra. Es un poco la conclusión que yo he sacado. Y digamos, ¿dónde se vuelve a recuperar la idea del ancestral? Digamos que si hablamos mucho de Georgia para la recuperación de vinos con pieles y tal, o por lo menos, ¿no?, dentro de lo que yo entiendo, ¿quién empieza a despuntar en esta idea de volver a recuperar el método ancestral? ¿En qué región? ¿En qué país? El método ancestral, pues seguramente el primer champán francés que se hizo fue por método ancestral o método champenoise, pero se ha recuperado porque es la única manera de no añadir ni azúcar ni levaduras para la segunda fermentación. O sea, para hacer un vino natural espumoso, el mejor método es el ancestral, que es antes de que termine la fermentación, se embotella y termina la primera fermentación la termina dentro de la botella. Pero te interrumpo un segundo porque se me acaba de ocurrir esta cuestión. Al final igual que si hablamos de champán, hablamos de una región donde hay unos tipos que dicen somos los number one elaborando un método, ¿no? O si hablamos de Jerez, o si hablamos de Oporto, ¿no? Es decir, ¿quién podría ser los number one en el mundo en la elaboración del ancestral? ¿Hay alguna región? Porque yo no la conozco, es decir, que veo ancestrales saliendo por todos lados, pero no sé quién diría, oye, quienes elaboran ancestrales son los del Loire, o son los del norte de Italia, no sé. ¿Ahí existe esto? Todavía no. Es muy reciente. Yo creo que yo he probado ancestrales de todo el mundo y hay de muy buenos en todos los sitios, sobre todo, por ejemplo, en España, pues hay muchos sitios que hacen ancestrales muy buenos. Pienso que también al hecho de que la uva nos madura muy bien en España, esto nos da un punto de ventaja, ¿no? Muchos ancestrales del Loire quizás, bueno, son muy ácidos, quizás para nuestro gusto no encaja tanto. En cambio, y pienso que un ancestral joven tiene mucha oportunidad en España porque nos madura muy bien la uva y entonces cuando es joven pues tiene más fruta, cuando es más ácido quizás necesita más años de reposo y pierde esta fruta, gana en complejidad. Pero pienso que tenemos el clima perfecto para hacer ancestrales. Oye, ¿por qué los mosquitos van más a los vinos naturales que a los vinos convencionales? ¿Eso les pasa? Porque tienen más fruta. Te lo juro que cada vez que me abro uno tengo que tener cuidado con los mosquitos estos pequeños de la fruta. Tú mismo lo has dicho. Es una cuestión de higiene en la zona, Pablo. No, hombre, por romper un poco, pero que sí es verdad, y ahora hablando en serio, fuera de coña, que es que tengo una percepción más en ello. Mira, tenemos que ir cerrando un poco, para no alargarnos, pues podríamos estar 2 horas aquí, pero no creo que nadie nos quiera escuchar 2 horas. Mario y yo estamos bebiendo el Tinsec, que no sé si ustedes quieren beber algo, que les invitamos a beber algo. Ramón, cuéntanos un poco. Tú ya te lo acabaste. Bueno, tú tienes el otro que también está bastante bueno. Ramón, no sé si nos quieres contar algo del Tinsec. Pues sí, pues nada, que es un espumoso elaborado con las uvas Charelo y Parellada, que son las típicas de nuestra zona, del Penedés, que durante muchos y muchos años se ha utilizado para hacer cava. Y que son viñedos que implantaron nuestros abuelos, o sea que no hemos descubierto nada. Es volver un poco a lo que hacían nuestros abuelos y con el tiempo se ha demostrado que variedades muy comerciales como el Chardonnay, Pinot Noir del norte de Europa, ahora con el cambio climático se ve que no están funcionando y en cambio las variedades de siempre, las que han habido desde hace muchos y muchos años, pues la verdad es que están respondiendo mucho mejor al cambio climático. Ramón, una pregunta. ¿Quién fue el primero que te dio a probar un ancestral en el PND?
Pues fue un hombre, Rafael, hacía un ancestral que se llamaba Ancestral y lo registró el nombre de Ancestral a su nombre. Murió hace un par de años y creo que fue el primero en el Penedès que hizo este estilo de vinos en nuestra zona, así de la época, digamos, moderna, ¿no? Ahí en el norte de Cataluña también Carles, de Carrer dels Villars, también lleva haciendo una buena temporada Ancestrales, muy buena. Skoda creo que también tiene. Además Skoda también cada vez habla más de vino. Me gusta esa definición, ¿no? Vino como el vino. Esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Al final, ¿cómo definimos? Porque si tú en la RAE buscas vino, es un zumo de uva fermentado, simplemente. Al final es y lo en la que ley es del vino. vino. Y en la ley del vino. No pone añadidos, no pone nada. Simplemente pone el vino, lo que significa. Al final es lo que estamos tomando, de lo que estamos hablando, vinos naturales, vinos libres. ¿Cómo le define, para terminar, cómo podemos llamar este vino? ¿Cómo les gustan a ustedes? A mí lo que más me es definirlo como un vino libre vino libre. Y esto es lo que más me siento cómodo, ¿no? Yo simplemente hablo de vino, pero con las personas que entienden de qué estoy hablando. Con nosotros hablo de producto. Y creo que atendiéndonos un poco a la realidad, de las definiciones legales, ¿no? Incluso, no ya de lo que podamos entre nosotros pensar, pues así es, ¿no? Bien. Bueno, a mí me gustan todas las definiciones porque al final me importa un poco a veces la terminología, lo que me importa es ser capaz de transmitirlo, ¿no? Y de defenderlo, ¿no? Sí. Pero esa idea del vino vivo me gusta, ¿no? Esa idea de que transmiten energía, esa idea de los vinos vivos, me parece, porque es verdad que hay algunos vinos que cuando los tomas al principio te pueden parecer interesantes, pero al rato están muertos y no hay Dios que se los meta por dentro porque están totalmente tiesos, ¿no? Entonces la sensación siempre de estos vinos es que están vivos, ¿no? Y decía el otro día un amigo nuestro que es Hugo Moreno, que seguro conoces a Hugo, la excelencia, decía que un productor siciliano le decía que él ya lo tenía claro, que habían dos tipos de vinos, los que te dan energía y los que te la quitan. Y me parece que también desde luego. Bueno, nada. Difícil quitarle la energía a Hugo de todas maneras, Bueno, oye, pues nada, muchísimas gracias. Espero que haya sido agradable y bueno, hay mucho que hablar de esto, así que seguro que nos seguiremos viendo. La siguiente presencial. La siguiente presencial, sí, me estaba acordando de eso en Triana, que es donde está Patri, me estaba acordando de eso, pero bueno. Voy a enseñar un poco la tienda para los que nos vean. Nos volveremos a dar besos y abrazos, seguro. Sí. Bueno, hablamos. Hablamos pronto. Gracias. Venga, Salud. Gracias. Salud. Chao.